siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Quiero que leamos del capítulo 2 de Efesios, del versículo 14 al 22. Efesios 2, 14 al 22. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Este es el versículo que quiero predicar el día de hoy. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Déjenme les digo qué es lo que quiero hacer el día de hoy. Y a las personas que nos visitan el día de hoy por primera vez, les quiero decir lo siguiente: gracias por estar aquí. Son ustedes más que bienvenidos. Nos encanta recibir personas nuevas que nos visitan. Y nuestro deseo es que ustedes reciban lo que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, el día de hoy quiero, de cierto modo, y no es esta nuestra costumbre, creo, les decía a los muchachos que creo es la primera vez en 16 años que no creo que el día de hoy vaya a predicar, sino que quiero compartir con ustedes algo de lo que el Espíritu de Dios está trayendo en nuestros corazones. Ahora, después de que vimos toda esta serie de bastantes meses sobre la persona del Espíritu Santo, y la de hoy, la serie de predicaciones que queremos dar inicio a ellas, tienen como punto de partida el ver de una manera bíblica lo que es la iglesia, la familia de Dios y nuestra participación en ella. ¿De qué manera se ve en parte el que nosotros seamos parte de la iglesia? Así es que quiero dejar esto bien claro. En gran manera me voy a dirigir a los miembros de Misión de Gracia. Como les digo, todos los demás son más que bienvenidos y esperamos que esto les bendiga y les ayude a poder recibir y ver la importancia que tiene la iglesia en la vida de cualquier ser humano. Pero sí quiero dar un poquito de contexto de esto para que tengamos idea de dónde vamos. Pues esta parte de la Escritura nos habla de cómo anteriormente nosotros como seres humanos estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Éramos enemigos de Dios, estábamos totalmente en enemistad contra Dios. Él estaba enemistado con nosotros y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a compartir acerca de la manera en la que el Señor Jesucristo tuvo que venir a dar su vida en rescate de todos los pecadores que hay sobre la faz de la tierra. No había manera de que nosotros tuviésemos acceso a Dios, porque fue Dios el que nos creó y el que nos corrió del huerto del Edén y maldijo la tierra como resultado de nuestra desobediencia. Como les he comentado en ocasiones anteriores, la trascendencia del castigo, de la maldición que Dios trajo sobre la tierra es cósmica.
todo se ha visto afectado por el pecado del hombre. Entonces Cristo, siendo enviado por el Padre, vino a dar su vida en sacrificio por nosotros para podernos restaurar esa relación que se había perdido y que ahora tenemos un libre acceso hasta su trono de gracia por medio de la cruz que dice aquí, esa cruz en la que Cristo fue clavado, donde cayó toda la ira de Dios sobre él, haciéndose Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y en esa línea, parte de lo que nosotros aquí podemos ver no es solo el hecho de que tenemos ahora paz con Dios por medio de la muerte de Jesús, sino que ahora también somos parte de la familia de Dios. Y esto es algo tremendo, tremendo. O sea, como les decía el domingo pasado acerca de la palabra consumado, en ocasiones es difícil poder poner en palabras o en unas cuantas palabras lo significativo que es, como dice Juan en la primera carta de Juan, mirad qué clase de amor nos ha mostrado Dios, que ahora seamos hijos de Dios. Es impresionante que Dios haya tenido esta misericordia, porque estábamos nosotros no únicamente enemistados con Dios, estábamos en una rebelión en contra de Él. No queríamos nada de Él. De hecho, tal vez el día que tú fuiste alcanzado por Cristo, tú no querías nada con Él. Pero Dios fue misericordioso contigo, tocó tu corazón y tú, por la gracia de Dios, volteaste a Él y respondiste a su gracia, y hoy estás muy gozoso, asumo yo. Amén. Esta es parte de la idea que tenía Dios para con la humanidad desde un principio. Desde que nosotros venimos a ver a las promesas que Dios le da a Abraham, estas son parte de esas promesas que se han cumplido en nosotros de una manera muy clara, muy tangible, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo esta predicación. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice una de las promesas, en capítulo 12 de Génesis, no lo busquen, se los voy a leer, por si me equivoco, ya ven que de repente se me va la onda. Génesis 12:3, ahora estuve revisando 2 veces todas mis citas, dije no se me va a ir la onda. Y no saben, les he dicho que le agradezco mucho a Dios que se fijen. Me decía mi mamá, mira mijo, cuando tú te equivoques y te digan algo, diles que lo hiciste adrede para ver si estaban poniendo atención. Bueno, pues es mi mamá, ¿no? A final de cuentas ahí me hizo un paro, como decimos por ahí, ¿no? Dice el Señor, bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es el capítulo 12. Más adelante, en el capítulo 28, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. De ahí viene el Señor Jesucristo, y aunque a ti te parezca algo increíble, si tú eres una persona que ha respondido al Evangelio y le ha entregado su vida, tú también. Tú eres de esa simiente que viene desde el tiempo de Abraham, de Jesús, y ahora tú eres parte de esas familias bendecidas por Dios, que vemos en el capítulo 3 de Hechos. 3 de Hechos, déjenme lo busco para leérselos. 3 de Hechos, el versículo 25. Dice, después de que hubo Pedro predicado aquel tremendo sermón donde 3,000 personas se convierten, dice el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios manda a su Hijo Jesucristo para bendecirnos, y una de las maneras tangibles que podemos ver la bendición de Dios a través de la salvación es esta: que te arrepientas de tus pecados. Esa es en gran parte la bendición que tú y yo debemos de estar de alguna manera u otra buscando tener. Y quiero compartir acerca de algo que debe ser bien importante para ti, porque creo yo que se ha desvirtuado la idea de lo que es la iglesia. Ahí te va. La iglesia, estas familias de las cuales la palabra de Dios habla, que van a ser bendecidas, vienen luego a formar parte de la familia de Dios que leímos ahorita en Efesios. O sea, Dios bendice a las naciones por medio de familias, por medio de individuos que se arrepienten y son agregados a la familia de Dios. Bueno, y esa familia de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es de Él. Él la compró. Él pagó por ella. Él dio su vida. Él la ama, la está edificando. Y a algunas personas las ha hecho parte de su cuerpo. Porque Él es el dueño. Nosotros no nos podemos hacer de repente, porque nos gusta o se nos antoja o nos identificamos, una parte del cuerpo de Cristo si Él no nos agrega. Tú no te puedes hacer un ojo, no puedes hacerte una mano, tú no puedes ser injertado si Él no lo hace. Es su cuerpo, es su iglesia. No es un club de rotarios, no es un club de deportes en el que tú pagas una membresía. Y a pesar de que la palabra de Dios habla de membresía, aquí tú no puedes venir a pagar por hacerte miembro de la iglesia. Eso es algo que solamente el Señor Jesucristo hace. Nada más Él. Es su iglesia. Dice el capítulo 2 de Hechos así: y perseveraban en la doctrina. ¿Quiénes? Los que se habían entregado a Cristo. Los 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense las cosas que sucedían en la gente que Dios agregaba a su iglesia. Si tú eres miembro de la iglesia, esto es una cosa bien importante. Digo, todo es importante, pero eso es una cosa bien importante. Porque tiene que haber, como parte de tu membresía en la iglesia, una perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros. Comunión, hermandad, cercanía, fellowship. Esto es comunión. En el partimiento del pan, y puede ser partimiento del pan, la cena del Señor, puede ser partimiento del pan, el convivio de partir el pan con los hermanos, de comer con ellos, y en las oraciones. Estas eran las características, al menos en esta parte de la Escritura, de aquellos que habían sido agregados por Cristo a su iglesia. Dice, y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y en aquellos entonces, por supuesto, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos no tenían reunión de oración cada semana. Dice así en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Había una caracterización diferente de esta gente que los veían y decían, hijo, qué forma de vivir, que andan hasta vendiendo sus propiedades para ayudar a aquellos que están muy pobres. Había gente muy pobre, como el día de hoy también lo hay. La gente, cuando empezó a ver eso, dice que sobrevino temor a ellos y llegó a tener favor con la gente del pueblo. Decían, esta gente es diferente, esta gente piensa diferente. Y termina el versículo diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si tú eres una persona que eres parte de la iglesia, hay algunas características de estas que se tienen que ver en tu vida. Tú fuiste agregado por el Señor Jesucristo a su cuerpo. Y la razón por la que lo hizo es porque te quiere edificar. Quiere transformar tu vida para que te parezcas cada vez más a Él. No es para que tú vengas y digas, hijo, que es suave o no, estuvo la predicación, me gustó, me bendijo, no me bendijo, vengo, me voy, no tengo nada de comunión con ningún hermano, no los conozco, no me interesan, no por mala onda, sino porque a lo mejor no es necesariamente algo que te apetezca. Pero si el Señor te agregó a su iglesia, de tu corazón debe salir también ese deseo de tener comunión con tus hermanos. Hay en la sabiduría de Dios, va Él a poner gente alrededor tuyo, como en los grupos de discipulado, o como en cualquier otra reunión que tenemos, con la que tenemos alguna comunión con alguien más. Va a haber gente muy diferente a ti. Y hermanos, por favor, de las listas que puedan ocurrírseme o de las cosas que pude haber apuntado, si a alguien le cae el saco, le quiero pedir que se lo ponga, por favor. No estoy pensando en ustedes. Se los digo en serio. Ya ven que de repente ha habido personas que han hecho comentarios que hasta piensan que estoy hablando de ellos cuando estoy predicando. Hermanos, no me pasan ustedes por la mente. Se me hace gacho decírselos, pero no estoy pensando en ninguno de ustedes. Estoy pensando en el Señor, en su palabra, en cómo le voy a hacer para exponerla, qué es lo que voy a traer a ustedes que sean ministrados por el Espíritu Santo. Pero hay entre nosotros hermanos muy santos, muy piadosos, muy diligentes, gente que ama a su iglesia de maneras muy particulares, maduros, diferentes, aguantadores, gente que ha madurado y que podemos verlos y darle gloria a Dios por ellos, que se involucran y que han servido de maneras admirables. Pero también tenemos entre nosotros hermanos muy sentidos, muy renegados, que tienen actitudes muy incorrectas, que son enojones, que hacen pataletas para llamar la atención, que no les puede decir nada porque se enojan. Pero eso es parte de la familia. Eso es parte de la familia. Porque tenemos hermanos muy maduros y tenemos hermanos muy inmaduros. Y nada más, o sea, por cuestiones de tu corazón, ahí te va. No tiene nada que ver tu edad. Yo le he hecho comentarios a hermanos mayores que yo y no les ha gustado. Y he llamado la atención a hermanos más jóvenes y me han respondido de maneras admirables. No tiene nada que ver tu edad, tiene que ver tu corazón, tiene que ver tu actitud, que viene informada por la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios,
dándote un entendimiento de que tú ahora eres parte de una familia. Una familia donde vas a encontrar de todo. Pero que si por la gracia de Dios tú logras entender que el que te trajo fue Jesucristo para que seas parte de la iglesia, para la gloria de Dios, entonces esas actitudes que no son correctas ni buenas tienen que cambiar. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, digan todos amén. Bueno, ya que algunos dijeron amén, sí. Y los que son muy santos, tenemos que tener paciencia, tienen que tener paciencia. Porque nosotros podemos tener ideas de que sí somos muy santos. A lo mejor no eres. Y cuando digo muy santo, estoy hablando de la cuestión de un comportamiento, de una conducta. Porque santo tú eres desde el momento en el que el Señor Jesucristo te rescata, te regala su presencia, su Espíritu Santo, tú eres declarado justo y eres hecho santo por Él. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? No estamos necesariamente hablando del santímetro o del gloriómetro. O sea, hay gente que mide a otros por el gloriómetro, ¿eh? ¿Qué tanto cantan o qué tanto leen o no? No sé. Pero hay cosas que, hermanos, las tenemos que tirar a la basura. Esas no están en nuestras manos. Dice el apóstol Pablo, dice, ni aun yo mismo me juzgo, dice, tengo quien me juzgue. Y le doy gracias a Dios por la manera en la que a través de estos años en Misión de Gracia ha habido de todo. Pero una de las cosas por las cuales estoy sumamente agradecido yo sé que muchos de los que están aquí, es porque todas las cosas nos han ayudado a bien, nos han ayudado a madurar, nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a amarnos, a bendecirnos, a perdonarnos, a pasar por alto la ofensa y a dejar de ser quisquillosos con los detalles que no nos gustan. Una de las cosas que tarde o temprano, aquí muchos de ustedes son mayores que yo y algunos cuantos menores que yo. Conforme va pasando el tiempo y tú vas madurando, menos cosas te importan. Te haces un poquito menos ofendible. Andaba de malas, yo o la persona, no se lo tomo en cuenta. Perdono y bendigo y sigo amando y me sigo esforzando en las cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque Dios quiere en su iglesia, en nuestra familia, ver cómo nos edificamos los unos a los otros para la gloria de Dios. Las personas que no son parte de la iglesia no van a ser transformadas. No van a ser transformadas. ¿Cuántos de ustedes han visto las piedras de los ríos? ¿Cómo son lisitas? ¿Se han fijado? ¿Ustedes creen que las piedras en los ríos aparecieron así? Bueno, ¿sí se han fijado en las montañas cómo están picudotas unas piedras? A veces que me dan ganas de escalar digo mejor no, porque están muy picosas. Me raspo. No, déjenme les digo. El geólogo, ¿no? A la hora que las piedras están rodando con el agua, se están lijando. Todas. Y tú vas a los ríos y están llenas de piedras redonditas. Las que no están muy picosas, están filositas. Y creo yo que hay personas, por el hecho de que tal vez en la iglesia haya gente hipócrita y falsa, prefieren quedarse así, como picositos, sin nadie que los lije, nadie que los lime. Pero el siervo de Dios, el Hijo de Dios, debe saber que está puesto en una familia en la que va a haber práctica y literalmente de todo. De todo va a haber.
Y la cosa más gloriosa de ello es que ha sido Dios el que te puso para que tú seas transformado. Seas transformado y aprendas a vivir una vida en la cual tu intención primaria será de darle la gloria a Dios. Ese es en parte el propósito de que nosotros estamos siendo transformados por el Espíritu Santo como miembros de la familia. Y sí, venimos nosotros y escuchamos las predicaciones y nos gustan, como les digo, algunas. Y desafortunadamente hay quien en un momento dado toma postura, les digo, y son muy respetadas. Tú puedes seguir viniendo a Misión de Gracias, eres más que bienvenido, nos encanta que puedas tú venir a recibir la palabra de Dios, nos encanta. Sin embargo, te lo digo por tu bien, si tú eres una persona que aún no has considerado lo glorioso y trascendental de lo que es pertenecer a una familia de gente imperfecta, en la cual tú debes de estar siendo transformado por el roce con tus hermanos, y aún no estás ahí, yo te diría, pídele a Dios que te dé el privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo. Si tú no sabes esto, te lo voy a decir ahorita. Cristo va a regresar por segunda vez a la tierra. ¿Ok? Eso no hay duda. La única cosa es que va a regresar por su iglesia, por los miembros de su cuerpo, a los que Él agregó. En las casas, nosotros como hayamos crecido, o como hayamos crecido en nuestras familias, nos fuimos afectados. Fíjense, y ahorita lo leyó Armando cuando estábamos dirigiéndonos ahí en la alabanza. Creo que fue 1 de Pedro 2:10. Sí, ¿verdad? Esa fue la cita que le hice. Nosotros, hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo, no únicamente estamos siendo transformados como lo somos en una familia en la cual por lo que recibimos de nuestros padres, no con cosas como las que recibimos de nuestros padres, dice ahí 1 de Pedro 2:10. Y no habla de cosas buenas de los padres. Todos los que estamos aquí nos vimos afectados por nuestros padres, de buenas maneras y de buenas maneras. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Ok. Hay hijos que son buenos hijos y malos hijos. Pero en esa familia en la que Dios nos permite nacer, vamos a ser formados de cierta manera en la que eventualmente iremos a repetir, tal vez lo bueno, pero seguramente lo malo lo vamos a repetir. Lo bueno en ocasiones es difícil si no somos intencionales en buscar cómo lo repetimos. Si no hay una propuesta a nosotros mismos de querer imitar lo bueno que recibimos de nuestras casas, hermanos, lo que va a pasar es que de una manera muy natural, lo malo se nos va a dar. Eso es una cosa increíble. Es una cosa bien increíble. Y nosotros en la iglesia, venimos y empezamos a aprender como bebés. Y como bebés tenemos que empezarle a dar de comer a un bebito que va creciendo, lo vamos corrigiendo, lo vamos instruyendo, hasta que llegue el momento en el que por la gracia de Dios llegará una edad en la que tendrá ciertas responsabilidades. Pero esas responsabilidades las va a llevar a cabo si fue bien instruido. Y en la iglesia nosotros venimos a ser instruidos, venimos a ser edificados. La cosa está en que en ocasiones, mientras no tomamos una postura de aprendices, de discípulos del Señor Jesucristo, podemos ser miembros de la iglesia sin intención. ¿A qué me refiero? Ustedes, como hijos o como padres que tienen hijos,
pueden ver o pudimos haber vivido en nuestras casas, y yo sé que se va a oír feo, pero algunos se podrán relacionar con esto. Vivimos en ocasiones como parásitos, nomás chupando. No hacemos nada por la familia. No nos interesan las cosas de la casa. No recogemos, no participamos, no servimos. Si nos llaman la atención nos enojamos, reaccionamos. Y llega el momento en el que de repente, ¿sabes que yo me voy a esta casa porque no me tratan bien? Es cierto. Podemos en un momento dado tener jóvenes que han sido sumamente bien cuidados, que llega el momento en el que dicen, ¿sabes qué? Mejor me voy de esta casa. Pero tenemos también a otros en las casas, estos son los muy buenos hijos, los que dicen, yo quiero ser un buen hijo, quiero honrar a mi padre y a mi madre porque me enseñaron. O sea, tal vez tú fuiste de esos pocos a quienes su papá y su mamá se tomaron el tiempo de decirle, ¿qué quiere decir que honres a tu padre y a tu madre? Los papás cristianos estamos pensando que los hijos por ósmosis van a saber qué es eso. No es cierto. No saben. Tú le tienes que decir a la criatura, mira, honrar a tu padre y a tu madre es pensar muy altamente de ellos, dirigirte con ellos con honor, respetarlos, obedecerlos, buscar la manera de ser intencional en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí desde el capítulo 20 de Éxodo, dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días sobre la tierra. Y papás dicen, carajo, pues eso yo no lo sabía. Pues no. Y en ocasiones tienes que venir a la iglesia para que se te diga. Pero si eres de esos hijos, volviendo donde estabas, si eres de esos hijos que dije, hijo, qué bendición, mi papá, mi mamá, padre, gracias por padre y madre que me diste. ¿Hay aquí de esos? ¿Se fijan que no hay ni un amén? Lorenzo, al final puedes pasar aquí, Lorenzo, para orar por ti, vato, que Dios te bendiga, porque se me hace que te excediste ahí. O sea, no es común, no se nos da. Tenemos nosotros que ser muy intencionales, muy intencionales. Entonces, a la hora de que nosotros somos agregados por Dios a su familia, somos agregados por Dios porque hay propósitos. Hay propósitos que Él tiene para ti y para mí, pero ¿sabe qué es lo más importante? Para el mundo. Y en ocasiones nos quedamos como cortillos, así como que la iglesia es, yo vengo y me siento y recibo y alabo y me voy y doy, y en ocasiones participo. Qué bueno, hermanos, pero no se trata necesariamente de nosotros. A los hijos se les instruye para que estén ellos preparados para que el día que se vayan de la casa sepan cómo deben de vivir. Los hijos deben de poner atención al grado de que, por la gracia de Dios, irán a buscar cómo se van a repetir de cierto modo las cosas buenas que aprendieron en su casa, pero se salen en un buen plan. No de repente los dejas de ver. No de repente dices tú, oye, ¿y mi hijo? Oh, pues tiene como 10 días que no lo vemos aquí en la casa, papá. No. Hay maneras en las que un hermano que ya no está, que no va a estar con nosotros, debe ser enviado. Y debe ser enviado porque el Espíritu Santo de Dios ha puesto en el corazón que sea enviado para continuar la obra del reino de Dios como familia de Dios, para que vaya y se reproduzca como miembro de la familia de Dios y dé fruto. O sea, no nomás así, ya no vengo, ya no quiero saber nada. Tú eres un miembro de la iglesia, tú debes de tener en mente el que tienes hermanos y hermanas mayores, menores, y estás colaborando en la misma línea. Ahí en mi casa tenemos la costumbre, cada vez que uno de mis hijos se ha casado, nos reunimos, le damos gracias a Dios por los años que han durado en la casa, lloramos ahí porque ya nos vamos a tener todos los días ahí, y luego oramos y los enviamos con bendición, porque se van a formar una familia, y aquellos que han de venir a nuestra familia, nuera, yernos,
Nosotros queremos recibirlos como parte de nuestra familia, en donde de cierto modo dentro de la casa tendrán la mismísima participación que tienen mis hijos. Van y abren el refri, van y se acuestan en una cama, van calentándose, cualquier cosa. Parte de la familia es como mis hijos. ¿Por qué? Porque han sido agregados por Dios y se les recibe en bendición. Las personas que Dios agrega a su iglesia tienen exactamente los mismos derechos y privilegios que cualquier hermano de la iglesia. Pero es importante que nosotros los conozcamos, porque llegará el momento en el que se va a necesitar una intervención de sus hermanos con un funeral, con una presentación de un bebé. Me quiero bautizar. Pastor, traemos una broncota en nuestro matrimonio, ¿nos puedes ayudar? Necesitamos un documento que nos avale como miembros de esta iglesia. Claro que sí. Somos una familia con un propósito que nos caracteriza y nos distingue del mundo. Así como veíamos de estos hombres y mujeres que hacían cosas tremendas para vivir una vida como hijos de Dios, así el día de hoy nos debe de caracterizar a nosotros nuestra manera de vivir. Les voy a leer unas notas que hice de un hombre, de varios hombres donde escribe uno de ellos acerca de la iglesia. Dice: la gente ama a Jesús, pero no su iglesia. Jesús ama a su iglesia, y si nosotros amamos a Jesús, entonces debemos amar lo que Él ama. ¿Estás de acuerdo con eso? El editor de la revista Christianity Today, Mark Galli, dijo así, dice: si Jesús pensó en dar su vida por la iglesia, entonces deberá ser muy glorioso vivir en ella. Qué tremendo, ¿verdad? Si Jesús vino a dar su vida por su iglesia, entonces tiene que ser algo glorioso ser parte de ella. Albert Moore, el presidente del Southern Baptist Theological Seminary, dijo lo siguiente, dice: la actitud indiferente hacia la iglesia ha llegado a ser trágicamente común en el cristianismo en América. Los voy a volver a leer. La actitud indiferente hacia la iglesia ha llegado a ser trágicamente común en el cristianismo en América como resultado. Muchos fracasan en entregarse a la vida congregacional y a las responsabilidades que ésta conlleva. Hermanos, la iglesia tiene una serie de privilegios tremendos, las cuales yo les diría, no las menosprecies. El que alguien ore por ti, el que alguien cargue contigo una carga de dificultad que tú estás viviendo, tú la debes de ver como un privilegio de no andar cargando solo algo con lo que no puedes. Todos los que estamos aquí, si no hemos pasado, es nomás cosa de tiempo, pero vas a pasar por dificultad. Todos los que estamos aquí. Aquí no hay con que yo no sé qué es el sufrimiento. No, espérate. Es cosa de tiempo nada más. Está escrito. El Señor Jesucristo dijo: vas a tener aflicción en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros en cuanto a la cuestión de la iglesia y por qué estoy trayendo esto, hermanos? Porque sí creo yo, y esto es en un sentir de lo que es el equipo de hombres con los que colaboro, y vuelvo a reiterarles, vuelvo a afirmarles, bendecimos a Dios por tantas personas que de una manera sacrificial, bien intencional, aman esta manifestación del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, que es Misión de Gracia. Aman esta congregación. Pero también queremos exhortar, queremos también animar a cualquier persona que es parte de esta iglesia, que lo es, sabe que lo es, que aún no ha tomado una postura de ser intencionales en su amor por ella. Y te voy a decir más adelantito algunas
maneras en las que lo puede ser. Pero en ocasiones, como les decía, podemos vivir en la casa, comer, dormir ahí, bañarnos, pero no amar nuestra casa. Como que hay como un cierto tipo como de obligación de los padres. Hey, yo no pedí venir a este mundo, así es que me atienden bien, ¿ok? Soy regalo del cielo, soy herencia tuya, así es que échame la mano. No. Tenemos responsabilidades, hermanos. Tenemos a nuestro Salvador que nos agregó a su iglesia, a su familia, para que lleváramos a cabo nosotros propósitos. Les voy a platicar un poquito del testimonio del amor. Del amor, sí, de muchos en esta iglesia. De lo que ha pasado a través me puse a hacer yo mis números, de cómo empezó todo esto y lo que ha pasado en diferentes partes. Esta congregación empezó en 1976, 76. Se vio aquí en El Paso el 10 de octubre de 1999. Pero en aquel 1976, que nos juntábamos un grupillo de chavos en un parque, ya han oído esta historia algunos de ustedes, para los que no, me quiero venir hasta el día de hoy e irme más adelante. Nos juntábamos abajo de una sombra de un árbol y conforme se iba moviendo el sol, nos íbamos moviendo porque la sombra, pues lógicamente nos empezaba a pegar el sol. Y bueno, en aquel entonces todos se nos quemaba el coco porque teníamos mucho pelo, pero se sentía fuerte ahí el sol, nos movíamos. Aquel grupito de jóvenes de entre 18 y 21, Memo, de 21. Y Jaime, ¿qué tenés? Estaba bien confundido, Jaime dice que 15, pero 17, 20, 21 años, jóvenes universitarios, que por la gracia de Dios amábamos lo que estaba sucediendo, lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en nosotros y a través de nosotros, que nos estaba llevando en aquel entonces a alcanzar a otros jóvenes, los cuales afortunadamente pues llegaron a ser algunos, buen número. Después de eso compramos una carpita, nos metimos abajo de la carpita y después tuvimos que comprar una carpa más grande. Después de eso nos fuimos a un salón de una organización, se llamaba Coparmex, un saloncito chiquito, ahí nos juntábamos, ahí estábamos muy contentos. Después de eso rentamos un salón de un restaurante que se llamaba Chihuahua Charlie, yo no sé cuántos de ustedes se acordarán de él. Pero ahí estuvimos algún tiempo y por cuestiones del destino acabamos en la casa de Memo y Ángela, nos fuimos a la sala de su casa. Ahí llegó en aquel entonces ese grupito a un poquito más de 60 personas, 60. Después de ello empezamos a juntar un dinero para comprar un mobile home de esos dobles. Era un banco que estaba abandonado, lo compramos, me acuerdo que nos costó $10,000 y se pudo comprar, lo montamos y se hizo nuestro primer edificio de iglesia, ¿verdad? Estuvimos ahí algunos años también y el Señor siguió agregando gente a su iglesia, siguió agregando gente a la iglesia, de tal manera que eventualmente nos vimos en la necesidad de construir, lo cual, por la gracia de Dios, nos permitió construir el edificio que ahorita está atrás de donde estaba un Barrigas, ahí en el Paseo Triunfo de la República, que ahorita es un salón de baile. Ese fue nuestro primer edificio. En 1999, cuando estábamos nosotros por venirnos para acá, ellos, todavía estábamos nosotros allá, empezaron a construir otro edificio, que es ahorita el edificio de Gracia Soberana de Ciudad Juárez, una iglesia muy importante, muy grande, y de ahí venimos. Pero déjenme les digo qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con los jóvenes aquellos, que luego nos hicimos un poquito más viejos, que de esa congregación eventualmente salió una al oeste de Ciudad Juárez, acá en las
áreas acá de por Banapra, por acá, un poquito más para allá. De esa congregación, eventualmente salió un centro de rehabilitación para exconvictos y drogadictos. Ya no éramos los jovencitos aquellos, pero de todas maneras estábamos muy jóvenes, muy jóvenes. Se forma el primer centro de rehabilitación para hombres y después uno para mujeres. Después de eso, pasa un tiempo y de ese grupito de jóvenes que se hizo un poquito más grande, sale una iglesia, sale otra iglesia, la segunda, sale otra iglesia a Tijuana, una iglesia que existe el día de hoy, está funcionando. Después de eso, sale Misión de Gracia. Después de eso, sale Aguascalientes. Después de eso, sale la iglesia de Arandas. Pero en el Inter, un Inter ahí muy interesante, se planta una iglesia en una etnia no alcanzada de guarijíos, que el día de hoy tiene un pastor. Una congregación donde gente se casa, gente se bautiza, donde se predica la palabra de Dios. Y por último, ahora en enero, ¿qué fue? En enero, de diciembre que fuimos a Guadalajara, se adopta la primera iglesia del grupo de familias que somos nosotros. Y todo esto empezó en 1976 con un grupo de jóvenes que amaron locamente al Señor Jesucristo. Muy imperfectos, nos rozamos unos con otros, pero bendigo a Dios que muchos de ellos todavía están aquí el día de hoy en este edificio. Y eso ha sido el resultado en parte de gente que entiende y tiene claro que si fueron agregados por el Señor Jesucristo a su iglesia, la gente con la que habrán de pasar el resto de sus vidas, de cierto modo, van a ser sus hermanos. Hermanos que en ocasiones van a ser una grande bendición en nuestras vidas y en ocasiones no. Pero que al final de cuentas son hermanos y son hermanas. Y estamos viendo cómo Dios sigue agregando a hermanitos chiquititos a esta iglesia. Y vienen más, por la gracia de Dios. Y estamos nosotros y debemos estar sumamente agradecidos con Dios de que nos ha hecho parte de su familia. Pero no podemos ser parte de una familia por la cual no sentimos nada. Y a pesar, fíjense lo que les voy a decir, de que no tengo a nadie en mente, sé que puede pasar. Pero no quiero que queden espacios entre nosotros en donde no hay una intencionalidad de decir, yo quiero, Señor, bendecir a la familia en la que tú me pusiste. Yo quiero, Señor, participar, involucrarme y estar presente. Esas son las maneras que te decía hace rato que te iría a decir. Yo quiero, Señor, servir en esta congregación y quiero interceder por ella, Padre. Quiero bendecirla, te quiero alabar y dar gracias por cada persona que has puesto en mi vida, a la cual muy probablemente el día de hoy tú no conoces. Y está bien. El tamaño de esta congregación tal vez no nos permita poderlos conocer a todos, por supuesto. Por eso nos interesa tanto siempre estar buscando cómo hacemos grupos de discipulado. O que participes en alguno de los grupos de mujeres y en el de varones el día que lo haya, y de oración los martes, de estudio los martes. ¿Por qué nos interesa verte? Bueno, porque la palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Y yo no puedo ser miembro de una iglesia. Yo no podría, no quisiera, y Dios ha sido bueno conmigo, mi familia. Yo no quisiera ser parte de una iglesia a la que yo no amara. Qué cosa tan horrible. Qué cosa tan horrible. Yo les he dicho, yo trato de abrazar a mi esposa casi todos los días. Casi todos los días la trato de abrazar porque quiero hacerle saber que la amo. Y a mis hijos les digo cosas y los abrazo y los beso y los bendigo y me da mucho gusto saludarlos porque los amo. Yo no podría ser como un palo, un indiferente a mi familia. O sea, yo no podría estar ahí en mi casa así como que ya llegué, ya me voy, qué bueno. No, sí, ¿por qué? ¿Qué quieres? O sea,
¡Qué horrible! Digo, espero que aquí no haya ninguno de esos. Sí les he dicho, hermanos, que a mí no me gustan los codazos, ¿verdad? Dile amén, ándale. No, no. Nos ha dado Dios su palabra para que aprendamos aún saber cómo amar. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice Pablo, Timoteo, ahí te van las recomendaciones. Ahí te va. Y luego dice más adelantito, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Estoy leyendo 1 Timoteo 4:12. En conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Yo les he dicho, hermanos, que los matrimonios, los buenos matrimonios, son intencionales. Son intencionales. Se casaron muy enamorados y les pasó la chiripiorca del honeymoon y al rato andan ahí como roommates, como compañeros de cuarto. ¿Qué onda? Nada. O sea, triste. Y lo mismo, hermano, sucede con la iglesia. Lo mismo sucede con la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar aquí en 1981, bueno, no, empecé a trabajar antes, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con los hermanos americanos, a los cuales amo y les doy gracias a Dios por ellos, pero la cultura es diferente a la hispana. Y me acuerdo que llegaba y yo muy contento en la mañana, ¡Good morning! Hi. Yo pensaba que les caía mal. No, cultura, es una cultura diferente. Y al rato yo también pasaba enseguida de ellos y no los volteaban ni a ver. Pero hermanos, esto no es una cuestión de cultura, esto es una cuestión de la palabra de Dios. Esto es del creador del cielo y la tierra que ha hecho una familia para Él, para su gloria. Y esta se vive en ejemplo, se vive en cuidado, se vive en pureza, se vive en amor, no en perfección. Misión de Gracia no es una iglesia perfecta. No nos tratamos de nada. Somos vulnerables y mientras haya seres humanos en la iglesia, hay pecado. No le puedes errar a eso. No puedes, no debes de errarle. Si estás aquí tú, entonces estás haciendo que esta familia sea un poquito más difícil. Todos los que estamos aquí. Te venía platicando precisamente con mi mamá otra vez. ¿Y quién sé que salió del pecado? Y le decía yo, aquí están todos los pecados. La ira y la desesperación, el coraje, la envidia, todo aquí está. No más que redimidos. Y no tienen control sobre mí. Yo los identifico y yo quiero el día de hoy venir a servir a mis hermanos y bendecirlos y gozarme, porque es mi familia. Ustedes son mi familia. Somos miembros los unos de los otros y eso tú no lo puedes hacer. Solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Y lo más glorioso de todo es que ya lo hizo con muchos de ustedes. Y eso viene en gran manera como el resultado de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz para hacer de dos pueblos uno solo. Y matar en la cruz de Cristo las enemistades que te separaban de Él. Para hacer entonces de todos una sola familia. La familia de Dios, que tiene representaciones en diferentes partes de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las diferentes manifestaciones, que no nos gusta cómo se hace una cosa o cómo se hace otra. No importa, no importa. No va a pasar nada.
Lo que se debe pasar con nosotros es que a la hora que tenemos el entendimiento de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces, a la hora de que te vas a expresar de la iglesia, aguas, porque es el cuerpo de Cristo. Ah, cómo me caen gordos estos de esa iglesia porque son una serie. ¿Tienes el derecho? ¿Tienes la libertad? Pues la tienes. Nomás que tienes que tener mucho cuidado, porque estás hablando de la novia de Cristo. Entonces, dentro de la familia, si algo debe haber es una reverencia por tu familia, una gratitud por tu familia. Tus hijos son regalo de Dios. ¿Qué esposa dice? ¿Hay el favor del Señor? Los hijos son herencia de Jehová. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es tus hermanos habitar juntos en armonía. Hermanos, por donde tú le busques le vas a encontrar, dice la palabra, en cuanto a honra, dice Romanos, prefiriéndoos unos a otros. Yo tengo, y tú también, te animo, a que pienses lo mejor de tus hermanos, aunque sean imperfectos. Que cuando tú los veas, le des gracias a Dios. El apóstol Pablo dice así en el capítulo 3 de Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Dice, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Dice, le doy gracias a Dios por la familia. Dice, le doy gracias a Dios. Dice, porque esta familia, dice, tiene un propósito, para que sea arraigada y cimentada en amor, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice Pablo, le doy gracias a Dios por la iglesia. Le doy gracias a Dios por la familia de Dios. Porque es en ella donde yo voy a poder crecer, a conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Cómo? Por medio de mis hermanos. Cristo morando en cada uno de ellos. Yo soy edificado. Tú eres edificado. Y debemos de ser muy deseosos, o estar muy deseosos, de que esto sea algo que vale mucho para cada uno de nosotros. Hermanos, si tú eres de las personas que aman a la iglesia, ámala más. Si eres de los que te has vuelto indiferente, yo te animo a que consideres. Recientemente veía a un hombre y hasta me puse a ver la edad, dije, pues qué edad tiene este tremendo. Ravi Zacarías, es un apologeta muy conocido, muy conocido. Y escribió una cosa que me llamó mucho la atención y decía lo siguiente, decía, entre más pasa el tiempo, dice, menos satisfacción habrás de encontrar en las cosas de la vida. Y me llamó mucho la atención, lo seguía diciendo, decía, y esa satisfacción solamente Cristo te la puede dar. Este es el cuerpo de Cristo. El bendecirnos, el amarnos, el conocernos, debe traer a nuestro corazón un deleite, porque no estamos solos, hermanos. Tenemos a alguien a quien podemos bendecir, a quien le podemos preguntar cómo estás, cómo te ha ido. Y esas cosas, hermanos, solamente el Espíritu de Dios las puede hacer. Vamos a pedir que inclinen sus rostros, vamos a darle gracias a Dios y seguiremos los domingos que siguen hablando acerca de la iglesia, la familia de Dios y diferentes cosas. Padre, queremos el día de hoy agradecer tu misericordia, Señor, porque la has mostrado para con muchos, Dios,
Con muchos te damos todo el honor y la gloria. Y queremos pedirte, Padre, que hagas crecer nuestra familia, Señor. Que nos permitas conocer a nuevos hermanos, hermanas, a quienes podamos edificar y bendecir, Señor, y ser medios de gracia en sus vidas. Que podamos orar por ellos, que podamos interceder por ellos. Padre, que sea esta una congregación en la que por tu Espíritu Santo estamos deseosos de ver cómo la amamos, cómo la servimos, cómo nos entregamos a ella, cómo damos para ella. Señor, que en la iglesia estemos buscando cómo exaltar tu santo nombre por medio del amor que tenemos hacia tu cuerpo, que es tu iglesia. Y te pedimos congruencia, Señor, que no seamos de los que decimos que amamos a Dios, pero con su iglesia no queremos nada, porque no funciona así, Padre. Y sabemos perfectamente que Cristo vino a dar su vida por esta iglesia imperfecta, la cual está perfeccionando a través, Señor, del roce con los hermanos y por el poder de tu Espíritu Santo, que nos lleva a convicción de pecado para que disfrutemos, Señor, el ser parte de tu iglesia. Señor, la bendecimos esta congregación, estas que hemos mencionado hace un momento, y Señor, las iglesias donde tu nombre es exaltado aquí en El Paso y en Ciudad Juárez, Padre. Te pedimos tu bendición y queremos darte todo el honor y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.